Hola amigos, ¿qué tal? Esta es la tercera parte del libro Las 36 leyes espirituales de Diane Cooper. Vamos a proseguir con las que nos faltan y cerraremos el vídeo. Creo que es contenido muy potente, muy interesante y que te va a permitir seguir aplicando esos cambios. ¿Vamos a ello? Venga, seguimos. La ley número 25 hace referencia a la ley de la transformación personal. Al final lo que nos habla Diane Cooper en esta ley, en este elemento, es que todo aquello que nos acontece nos sirve como transformación. Toda experiencia nos permite mejorar, transformar, modificar ciertas cosas de nuestro ser y al final es completamente inevitable. El cambio, el proceso de cambio es inevitable porque estamos siempre a expectativa y rodeados de todo tipo de estímulos, de situaciones, de contacto social con gente que nos cambia. Es así, al final todo nos repercute, todo tiene su incidencia en nosotros mismos y en nuestro ser, y al final negarnos al cambio es algo sin sentido, porque al final sucede de manera activa, nos guste o no. Por ello, al final debemos aceptarlo y debemos verlo como grandes oportunidades de romper con viejos patrones de nuestro día a día, viejas creencias limitantes y que no nos han servido. Y ese espacio que generamos, ese espacio que nos quitamos de encima, permite liberar un espacio que nos servirá posteriormente para ir, digamos, sumando aquellos aspectos que van a lograr, de algún modo, mejorar nuestro desarrollo personal y espiritual. ¿Sí? Acciones, rutinas, hábitos, habilidades, todo aquello nuevo que nace dentro de nuestro ser y que impulsa nuestra mejor versión. ¿De acuerdo? Así es que al final es la manera de romper con una antigua versión de nosotros mismos e instalar un nuevo software mucho más avanzado, mucho más útil y con mucha más potencia, llegando a nuestra capacidad más óptima, ¿sí? Un sistema mucho más óptimo para nuestros intereses. La ley número 26 es la ley de la persistencia espiritual. Y es que debemos entender y debemos ser conscientes que el camino de desarrollo espiritual no es un camino de evolución lineal, sino que tiene picos de subida, bajada, como si fueran dientes de sierra, que diríamos, ¿de acuerdo? Y por ello no hay que esperar siempre evolucionar desde una perspectiva completamente regular y estable, sino que evidentemente nos encontramos con obstáculos, con pequeñas resistencias en este camino, con piedras en nuestro recorrido, que hacen que debamos mejorar, modificar ciertos patrones, pero siempre sobre todo estar en la carrera, ¿de acuerdo? Hay que superar esas barreras, esos obstáculos, también los miedos o la incertidumbre. Muchas veces no seremos capaces de saber qué nos espera a la vuelta de la esquina, pero debemos seguir en la marcha, debemos seguir, no podemos detener nuestro camino ni detener nuestra marcha. Debemos intentar hacerlo de la mejor manera posible, entendiendo que habrá situaciones, momentos que se escaparán de nuestro control y que no tendremos esa información al respecto. ¿De acuerdo? Al final, la idea sería persistir y trabajar constantemente para evolucionar como personas, como seres espirituales, conectando con nuestro yo interior, sobre todo, y al final, de algún modo, renacer con mucha más claridad en aquello que tenemos, en lo que deseamos y anhelamos y en nuestro propósito. Recordad que al final el propósito es lo que nos permite levantarnos cada mañana, ¿de acuerdo? Aquello que perseguimos. Sea en tu caso el poder tener libertad financiera, sea el poder convertirte en un líder inspirador para los demás, sea el convertirte en una persona referente de ayuda para muchísima gente que le rodea, sea quizá una persona que viva una vida conectada con la naturaleza. Cada persona tendrá un propósito de vida, ¿de acuerdo? Y es importante ir a la par de este propósito, ¿de acuerdo? Bien, vamos allá. La ley número 27 hace referencia a la ley del tiempo divino, ¿de acuerdo? Nosotros, en nuestra experiencia física aquí, en el planeta Tierra, concretamente en Gaia, entendemos el tiempo bajo una perspectiva lineal también, ¿de acuerdo? Sin embargo, debemos entender que el tiempo divino o el tiempo espiritual no se rige como nosotros lo percibimos durante nuestro día a día, ¿de acuerdo? Por ello,
al ser dos líneas de tiempo completamente diferentes, la que nosotros vivimos y percibimos en tercera dimensión en esta experiencia, y la ley divina, perdón, la ley del tiempo divina o espiritual que se rige por otros términos, como no van en la misma frecuencia o línea de tiempo la una que la otra, lo que nos invita a reflexionar la autora, Diane Cooper, en relación a este concepto es que debemos tener paciencia y realmente confiar que todo llega en el momento que debe llegar. Que las cosas que tardan en llegar es porque quizá no es el momento, no es aquel momento que nosotros deseamos y a lo mejor será más adelante. Hay que recorrer el camino con esa paciencia de confiar que al final lo que llega es lo que debe ser y en el momento que debe ser. No cuando queremos nosotros, sino cuando estamos preparados, cuando es el momento. ¿Sí? Al final, la idea es que el universo tiene un plan perfecto para todos nosotros y que todo aquello que acontece en el momento que acontece es porque es el plan perfecto, debe ser así. Incluso eso, las muertes de personas queridas, las pérdidas de trabajos que queríamos muchísimo y que nos hacían sentir orgullosos, los estados de mala salud a nivel financiero, todo lo que acontece es por una razón. Y en el momento que sucede, también. Porque detrás de todas estas situaciones se esconden grandes lecciones. Y esas lecciones son las que forjan nuestra personalidad y los que impulsan nuestro ser. ¿De acuerdo? Respecto a la ley número 28, nos habla de la ley de la energía vibracional. Y es que debemos entender que al final operamos con energía. Y la energía se basa en vibración. Puede ser la vibración muy alta o puede tener la vibración muy baja. La vibración alta se engloba a emociones como el amor, respeto, solidaridad, ¿sí? Hermandad. Las vibraciones, la energía de vibración más baja atiende a la violencia, la ira, el miedo, etc. Por ello es muy importante que entendamos que detrás de cada pensamiento, de cada emoción, de cada acción que realizamos, se esconde al final una vibración energética. Por ello es tan importante cuidar de todo aquello que pensamos, verbalizamos y ejecutamos. E intentar que todo aquello, todas estas tres acciones y demás, vayan encaminadas hacia lo positivo. ¿Por qué? Porque automáticamente nuestra vibración energética aumenta. ¿De acuerdo? Si logramos aumentar nuestra vibración energética, lo que abrimos es la gran posibilidad de conectar con lo divino, con el Creador. Cuando operamos desde una vibración muy baja, lo que hacemos es cerrar las puertas, romper la posibilidad de establecer esta conexión de crecimiento y de contacto directo con lo divino, con lo universal, con el Creador. ¿De acuerdo? Así que, importante, acciones positivas, ¿sí? Pensamientos sumamente positivos, todo ello nos va a ayudar claramente a encontrar ese estado de fluir, de positividad, de paz, de felicidad. Es súper necesario que esa vibración sea en positivo, sea una vibración alta a nivel energético. ¿Sí? Eso también debemos pensar, aunque quizá no reparemos en ello, que cuando vemos películas, series, videojuegos y normalizamos el hecho de que sean de violencia, a pesar de que como espectador nos haga vibrar o pensemos que estamos en una situación simulada, ficticia, nosotros mismos no somos capaces de impedir que nuestra mente conecte con ese estado. Si ves una película de terror, si ves una película bélica, hay un estrés, hay una ansiedad, hay un miedo, hay una incertidumbre, ¿sí? Y eso ya te lo llevas, nos lo llevamos, de manera inconsciente muchas veces, pero nos lo llevamos y lo hacemos parte de nuestra energía, con lo cual eso rebaja nuestra vibración, ¿sí? Estamos en una vibración baja, una vibración negativa. Por eso es muy importante ser conscientes de todo aquello que nos suma y aquello que nos resta. ¿De acuerdo? Aunque quizá puedas pensar, no, pero simplemente es ficción, es Netflix, yo esto no lo hago. Da igual, tú no puedes engañar a tu cerebro de esta manera, no puedes aislar a tu cerebro, a tu mente, de
mimetizarse con esas emociones que emergen y aparecen en este tipo de contenidos. En películas, en series, en videojuegos, etcétera, incluso en el deporte. Que en el deporte también hay mucha agresividad, mucha violencia, cada vez hay más crispación. Todo eso integra tu ser, aunque sea imperceptible o no repares en ello. Por eso hay que cuidar muy bien los pensamientos, las acciones, todo aquello que desarrollamos en nuestro día a día, porque afectará directamente a nuestra vibración. Dicho esto, en el número 29, la ley 29 nos habla de la ley de protección espiritual. Muy importante. Al final, hay una serie de situaciones que vivimos en nuestro día a día que nos distraen o hacen que no reparemos y que no percibamos, no seamos capaces de percibir que siempre estamos protegidos. Siempre lo estamos. Y eso, cuando creemos en ello firmemente, nos da una seguridad enorme para afrontar todo lo que venga a nuestro camino, todo nuestro día a día. Siempre partimos de la fe. Hay veces, yo entiendo, y seguramente lo compartirás conmigo, en que estamos en un patrón que nos ha enseñado a ver para creer, ¿verdad? Bajo el empirismo, bajo lo que se puede demostrar con datos, con números, con situaciones que tú las ves y luego cuando las ves das fe de que aquello es real o no. Pues bien, déjame decirte que en el ámbito espiritual hay muchísimo más de creer para ver que de ver para creer. ¿Por qué? Porque hay ciertas situaciones, cosas, acciones, iniciativas, circunstancias que sobrepasan enormemente una explicación lógica. Son mucho más grandes de nuestra capacidad de análisis o de la intención de poder explicar por qué suceden ciertas situaciones. Por ello, en este campo, en el espiritual, hay mucho más de fe, de ver, de creer para luego ver. ¿Sí? Acordaros que siempre nos regimos por nuestra mente, que es capaz de materializar aquello que proyectamos primero a nivel mental. Por lo tanto, esta ley de protección espiritual, al final, nos habla de eso, de que hay cosas que no percibimos y no somos capaces de ver, pero que están ahí y que nos permiten con seguridad avanzar, evolucionar. ¿De acuerdo? Las fuerzas superiores al final nos respaldan. Ángeles, guías espirituales, están ahí, lejos de nuestra percepción física. Como decimos siempre, estamos en un cuerpo y una dimensión de 3D, tercera dimensión, una dimensión puramente o principalmente física, y todo aquello que supera la tercera dimensión, cuarta, sobre todo quinta dimensión, muchas veces está aquí con nosotros, pero no podemos percibirlo. ¿Por qué? Porque no tenemos desarrollado el tercer ojo ni la conexión con el plano etérico o espiritual. No somos capaces de percibirlo y de verlo, pero sin embargo está ahí, ¿verdad? Bien. La ley número 30, y vamos acabando ya, como veis, es la ley de la unidad con el universo. Al final nos habla de que el universo es una proyección de nuestro propio ser. Somos muchos seres que integramos el propio universo. ¿De acuerdo? Y todo está realmente interconectado. Todos estamos conectados los unos con los otros, a pesar que no lo pensemos. Pero es así. Por ello, cuando vivimos unidos y con unidad y hermandad con el universo, todo fluye. Y también experimentamos una conexión realmente profunda con todo lo que nos rodea. Personas, naturaleza, animales, todos los seres, todos los elementos que hay y que escenifican el universo están en consonancia positiva con todos nosotros, fluyendo mucho más en nuestro día a día, ¿de acuerdo? Estamos desarrollando de algún modo la conciencia cósmica, la conciencia divina, ¿sí? Entendiendo que todo forma parte de un todo. Todos somos elementos de este todo, ¿de acuerdo? Bien. La ley o punto número 31 de esta obra, de Diane Cooper, nos habla de la ley de la responsabilidad personal. Responsabilidad personal. Al final, todos somos responsables de nuestras vidas, nuestras acciones, palabras, comportamientos, única y exclusivamente nuestro. Es
personal. ¿De acuerdo? Al final, cuando asumimos nuestra responsabilidad en lo que hacemos y dejamos de culpar a otros y lo típico de, evidentemente, la culpa es huérfana, nadie la quiere, ¿verdad? Entonces es más fácil culpar a los demás que hacer examen de conciencia y ser realmente justos con aquello que realmente es nuestra responsabilidad y de nadie más. ¿De acuerdo? Cuando dejamos de culpar circunstancias externas, somos capaces de entonar el mea culpa y responsabilizarnos de todo aquello que es nuestro, personal, todo cambia. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso, realmente nos estamos empoderando en gran medida. Estamos tomando las riendas de nuestra vida. Estamos realmente haciendo un cambio a mejor del tipo de persona que somos. Estamos evolucionando. Cuando uno es capaz de identificar situaciones que dependen de él y solo de él, de nadie más. ¿Sí? Por ello, al final, la capacidad de autoaceptación, de saber tal y como somos, con pros y contras, y también de tomar decisiones de forma realmente consciente, con todo lo que ello implica, al final lo que hace es mostrarnos como individuos mucho más plenos, mucho más capacitados, con mucho más poder en nuestro día a día. La ley de la compasión es la ley número 32 de esta obra y nos habla de que al final define la compasión Diane Cooper como esa capacidad que tenemos de sentir y de actuar en beneficio del sufrimiento de otra persona, de otro individuo o de aquello que nos rodea, ¿de acuerdo? Es un poco el simplemente preocuparnos por los demás, ¿sí? Tengamos más menos culpa, pero simplemente parar un momento nuestro camino y recorrer un poco del camino de otro. Cómo se siente, cómo lo ha hecho sentir, por qué se manifiesta o se comporta de esa manera, con ese sufrimiento, y poder abrazarlo también, abrazar ese sufrimiento, ponerte un poco en los talones, ¿no? Empatizar un poco con ello. ¿Sí? Entonces no es solo el ser capaces de ponernos en su lugar y sentir cómo puede sentirse esa persona, sino de actuar y tomar acción para aliviar el dolor y el sufrimiento que está experimentando esa persona. ¿De acuerdo? También debemos tener esa compasión hacia nosotros mismos, no solo puramente hacia los demás. Permitirnos fallar, permitirnos equivocarnos y no flagelarnos, no castigarnos en exceso ante un error o ante una equivocación que hayamos realizado. ¿De acuerdo? Eso permite un proceso de sanación individual, pero también colectivo. Permitir el error, permitir ayudar a los demás. Como decimos, todos somos uno, ¿de acuerdo? Hay que intentar actuar con compasión hacia los demás. No actuar como entes o como seres que viven aislados del resto de seres humanos y de lo que les rodea. La ley número 33 se denomina ley de la sabiduría interior. Y es que al final todos tenemos una fuente de sabiduría en nuestro interior y que conecta con la raíz, con lo divino, con el creador. Aunque no lo pienses, es así. Todos tenemos nuestra propia fuente de conocimiento y conexión directa con el creador. Esta ley lo que destaca principalmente y que entiende como que es de suma importancia es el hecho de poder escuchar y confiar en esa sabiduría que todos tenemos en nuestro interior. ¿Por qué? Porque esa sabiduría que tenemos actúa un poco como brújula, guía nuestro camino hacia aquello que queremos y deseamos materializar y llevar a cabo y experimentar. ¿Sí? Por ello, la autora, Diane Cooper, nos habla de cómo los sentimientos genuinos o la propia intuición que nace y emana de nosotros de manera espontánea son señales, son armas, son herramientas que nos conducen hacia las decisiones más acertadas. Son decisiones que proceden de lo divino, de lo espontáneo, y por ello es muy importante hacer caso de ellas cuando aparecen. La ley 34 nos habla de la ley de la no resistencia. La resistencia en sí genera sufrimiento porque ante una situación que no deseada, pero que no está en tus manos cambiarla, no sirve de nada torturarte para intentar cambiarla. No está en tu mano y no lo vas a conseguir. Por lo tanto, esa resistencia produce un dolor que experimentamos y nos genera estrés, ira, frustración y no nos permite avanzar espiritualmente ni desarrollarnos. Por eso,
la autora nos invita a fluir con la vida y con lo que venga. Con las circunstancias que vengan hay que aprender a bailar de la mejor manera posible, a pesar del compañero de baile que te toque, sea mejor o sea peor, ¿de acuerdo? Hacerlo de la mejor manera posible, con lo que tengas y de lo que dispongas. Con ello, cuando dejamos de querer controlar todo, vivimos mucho más en paz, fluimos muchísimo más y somos más felices, sin ninguna duda, ¿de acuerdo? No hay que... no puedes incluso vivir con imposiciones de los demás que evidentemente no vas a comprar, y debemos intentar fluir nosotros mismos con nuestros deseos sin imponer nuestras ideas a los demás, que cada uno tenga sus ideas, que experimente la vida como quiera, aunque sea las antípodas de nuestras ideas, pero que cada uno tome sus decisiones y que las respetemos, que no impongamos nada, que dejemos que las cosas fluyan, ¿de acuerdo? Cuando aceptamos lo radical y nos colocamos en el plano más absoluto, lo que hacemos es, al final, enfrentarnos y no lograr evolucionar, ¿sí? Cuando simplemente aceptamos lo que es, lo que nos viene, tal como nos viene, sin intentar cambiarlo e intentar operar de la mejor manera posible, con la mejor intención posible, el éxito al final está asegurado, ¿de acuerdo? Y vivimos de manera mucho más tranquila y mucho más plena. Para ir finalizando, la ley 35 es la ley de la vibración de alta frecuencia. Como hemos dicho, cada pensamiento, emoción o acción tiene una correspondiente energía vibracional, ¿de acuerdo? Que eso va a influir en nuestra realidad, en positivo o en negativo. De ahí que controlemos, y es tan importante el pensar hacia dónde lo dirigimos, ¿sí? Jan Cooper enfatiza y subraya el hecho de que debemos intentar elevar al máximo nuestra vibración, ¿de acuerdo? ¿A través de qué? De pensamientos positivos, de acciones positivas, de situaciones que nos generen un bienestar. Cuando hacemos eso, no solo logramos, por un lado, el mejorar nuestra propia vida, que de por sí lo conseguimos, sino que también afectamos e incidimos positivamente en la vida de los demás. Y con ello es como una onda expansiva positiva que logra que se manifieste posteriormente mejorando nuestra salud, nuestras relaciones sociales, y eso nos encamina enormemente al éxito, porque todo va ligado a esa prosperidad, a esa energía alta, vibracional, ¿de acuerdo? A esa felicidad. La felicidad y el éxito van muy a la par a menudo, ¿de acuerdo? Hay que intentar encontrarlo. Y por último, y ya para acabar este vídeo y los 3 vídeos de este gran libro, Las 36 leyes espirituales de la vida, de Jan Cooper, cerramos con la ley del propósito divino. Cada ser humano tiene su propio propósito, un propósito divino. Hay que encontrarlo, hay que identificarlo. Y eso a veces lleva tiempo. Pero para ello es necesario encontrar esa paz, esa calma, ese silencio, esa quietud, en una vida llena de distracciones, de ruido, de frenetismo, de velocidad, ¿de acuerdo? Por ello, la autora, Jan Cooper, nos anima a mejorar nuestra vibración, a descubrir y vivir de acuerdo a nuestro propósito. Y cómo eso, cuando vivimos la vida que deseamos vivir y hacemos aquello que nos saca una sonrisa y que nos levanta de la cama felices, pensando, no estoy trabajando, estoy haciendo lo que más me gusta, cuando logramos encontrar ese propósito y ejecutarlo, automáticamente alcanzamos no solo nuestro máximo potencial como individuos, sino que además conectamos con esa misión espiritual que hemos venido a hacer aquí, en esta experiencia 3D, en la Tierra, en Gaia. ¿De acuerdo? Por eso, cuando logramos ser conscientes de cuál es nuestro verdadero propósito, nuestra vida adquiere un significado superior. Pasa a otra dimensión, a otra liga. Es súper importante, es quizá lo más importante. Cuando logramos el saber identificar por qué estamos aquí y cuál es nuestro propósito, lo que remueve nuestro corazón por dentro y nos impulsa a ello, ya estamos en el éxito, ya estamos en la felicidad. Es imposible no ganar, ¿de acuerdo? Así que nada, amigos, con esto cierro ya este tercer vídeo de este libro, Las 36 leyes espirituales de la vida, de Jan Cooper. Espero que os haya gustado. Simplemente tomaros tiempo para reflexionar sobre ello y veréis que en cada una de estas leyes hay lecciones sumamente potentes y herramientas para poder poner en práctica en tu día a día y empezar a considerar aspectos que quizá
nunca has reparado en ellos, pero que están orientando enormemente tus posibilidades de éxito o de fracaso. Pero recuerda, ante todo, sigue la marcha, no te castigues, sigue aprendiendo, sigue con esa actitud de eterno alumno y seguro que poniendo todo el trabajo, la persistencia, la paciencia, muy importante, de saber que todo esto es parte de un plan muy superior a nosotros mismos y que hay situaciones que no están en nuestro control y debemos saber fluir con ellas, con lo que venga y de un modo hacerles frente con la mejor actitud y herramientas que tengamos en ese momento y sin más, con eso ya estamos poniendo todas las bases para ir encaminándonos hacia aquello que deseamos y que entendemos como nuestro éxito. Nos vemos ya en el siguiente vídeo. Chao.